enseñanza apostólica y profética, caminando sobre las aguas. La Escritura dice en el libro de Génesis: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios comenzó a hacer una nueva creación desde un nivel espiritual que revela con la posición del Espíritu Santo sobre las aguas. Cuando Dios produjo esa nueva creación, Dios recogió las aguas y se descubrió lo seco. Porque Dios iba a manifestar su divinidad sobre lo seco, que llamó tierra. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios produjo restauración sobre la creación. Dios produjo la manifestación de su divinidad proféticamente cuando envió a Jesús, a su Hijo, a restaurar al mundo que Él había hecho descubrir cuando quitó las aguas, que llamó a eso seco, que llamó tierra. Envió a la tierra a su Hijo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, manifestó su estado espiritual. Jesús manifestó su divinidad sobre la tierra. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús se manifestó como lo que Él es, se manifestó como Dios. La Escritura dice en Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La luz vino al mundo, la luz se manifestó. Dios envió a Jesús y se manifestó como Dios, manifestó su divinidad. Cuando Jesús estaba en un monte, subió con sus apóstoles, lo vieron como Él es, porque Él manifestó su gloria, manifestó su divinidad. Dios vino allí y ángeles vinieron allí del reino de los cielos a hablar con Jesús. Sobre la tierra. Porque Jesús vino a restaurar. Pero tenía que primero manifestar su divinidad para después caminar sobre el agua, como estaba sobre el agua el Espíritu Santo cuando comenzó a restaurar. Jesús se manifestó como Dios en la tierra. Manifestó su divinidad con su naturaleza, con sus palabras, con su poder, con su presencia, con su gloria, con sus ministraciones. Porque vino a restaurar. Cuando restauró, produciendo sanidad, libertad,
resurrección, milagros, prodigios, señales, milagros económicos, multiplicación de panes y peces, resurrección de muertos, limpieza de leprosos, predicación del Evangelio, enseñanza a sus discípulos. Cuando colocó en la tierra la divinidad de nuevo, entonces fue al mar. Jesús terminó una enseñanza y envió a sus apóstoles a navegar en el mar. Cuando Jesús terminó esa enseñanza, caminó sobre el mar. Porque iba a restaurar, porque podía estar ahora sobre el mar como lo estuvo el Espíritu Santo, para manifestar su estado espiritual, para restaurar. Para producir un nuevo mundo espiritual. Jesús dijo a sus discípulos, y ellos fueron navegando sobre el mar. Había una tormenta. Jesús apareció, manifestando su estado espiritual. Y en el Espíritu, sus apóstoles lo vieron como Él es. Sus apóstoles lo vieron como Dios. Proféticamente, apostólicamente, estaban en el Espíritu viendo. Cuando el Espíritu Santo dijo, sea la luz se manifestó. Jesús estaba delante de sus discípulos, de sus apóstoles, en el Espíritu. Ambos se veían. La luz fue. La Escritura dice, y fue la luz. La luz fue. La luz fue. Estaba sobre el mar. Cuando ellos ven en el Espíritu, estos apóstoles dijeron un fantasma, porque no habían visto a Jesús con su estado espiritual, manifestando la divinidad de esa manera. Entonces Jesús les dijo, no temáis, yo soy. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Cómo se le ocurrió a Pedro decir algo que físicamente era imposible? Él era un conocedor del mar, un experto marinero. Sabía que como hombre no podía caminar sobre el mar. Sabía que tenía que nadar o tomar un instrumento para flotar sobre el mar hasta llegar nadando en parte y flotando hasta donde estaba Jesús. Pedro dijo eso porque supo que si ese era Jesús, tenía que probar si era Jesús. Entonces le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces Jesús dijo, ven. Pero Pedro no fue nadando hacia Jesús. Pedro comenzó a caminar sobre el mar, como lo hacía Jesús. Jesús le había enseñado a caminar sobre el mar. Jesús esperó a Pedro caminar. Jesús lo
escogió caminar hacia él. Y en un momento Pedro se comenzó a hundir. Le dijo, Señor, y Jesús lo sacó del mar porque se estaba hundiendo y lo colocó sobre el mar, al igual que Jesús. Jesús estaba manifestando su estado espiritual. Por lo tanto, Pedro no podía hundirse al mar. Pero Jesús, para producir confianza en él, lo ayudó y lo hizo estar sobre el mar. Pero Jesús le dijo, para caminar sobre el mar se necesita una fe permanente, una fe constante, una fe que te hace caminar sobre el mar. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, porque la poca fe te mantiene lejos del mar, porque la poca fe, aunque hace que camines sobre el mar, cuando miras alrededor, crees que esa no es tu naturaleza, crees que ese no es tu destino, crees que esa no es tu función. Entonces piensas, te sientes que no puedes caminar sobre el mar, que no debes caminar sobre el mar y te hundes, como hacen los humanos. Pero Jesús dijo, al enseñarle eso a Pedro, que es necesaria la fe permanente para que vivas de manera sobrenatural caminando sobre el mar. El mar es el mar. Dios camina sobre el mar. Y como hijos de Dios, Él quiere que caminemos sobre el mar. La Escritura dice en Efesios capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando usted cree, manifiesta en usted el estado espiritual que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Cuando usted cree, manifiesta el estado espiritual sobrenatural de la naturaleza divina. La naturaleza divina no está sujeta a las leyes físicas y químicas de este planeta. Dios dijo sobre el mar, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, que se recogieran las aguas. Dios dijo, descúbrase lo seco. Porque lo seco estaba debajo del mar y Dios estaba sobre el mar. La naturaleza de Dios, la posición de Dios es estar sobre el mar. Es mucho más profunda, pero Dios revela que Él vino y se colocó sobre el mar, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Debajo de las aguas estaba lo seco. A lo que Él dijo, a las aguas, descúbrase lo seco se manifestó. Lo seco se manifestó. Lo seco se manifestó porque el Espíritu Santo que estaba sobre las aguas dio la orden de que se descubriera lo seco. Jesús estaba llevando a Pedro al estado espiritual, donde tiene que andar, donde tiene que vivir, al estado sobrenatural de la manifestación constante de la naturaleza divina, que camina sobre el mar para restaurar, y camina sobre el mar para producir, que los hijos de Dios se manifiesten. El Espíritu Santo produjo una modificación en el planeta. Hizo que el planeta que estaba
estaba cubierto de agua, cambiara su aspecto. El agua se recogió, hizo de que se descubriera lo seco. Tenía poder sobre las aguas y tenía poder sobre lo seco. Sacó lo seco del movimiento de las aguas, de recoger las aguas, produjo lo seco. Jesús ya no iba a hacer que ellos estuvieran caminando, ministrando, viviendo espiritualmente en lo seco. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así como el Espíritu tenía esa potestad de caminar, venir a la faz de las aguas y caminar sobre la faz de las aguas y decir que se recogieran para que se descubriera lo seco. Jesús también tenía esa potestad y nos dio Jesús esa potestad también. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Jesús le dijo a Pedro, ven con la potestad de Hijo de Dios, manifestándote sobrenaturalmente, manifestándote espiritualmente, manifestándote con la naturaleza divina. De lo seco a caminar sobre las aguas. Fue como una escalera. Jesús estaba en la barca, dejó de tocar lo seco, ya no estaba enseñando en lo seco. Jesús enseñó sobre el mar, estaba sobre la barca, estaba sobre el mar. Jesús iba a sacar a las personas de la barca. La barca impide que camine sobre el mar. Y usó a pescadores expertos para enseñar a los hijos de Dios a que caminemos sobre el mar. Porque nuestra naturaleza es caminar sobre el mar. Y aún sobre el mar a posiciones más profundas. Como Dios lo hace. Según su crecimiento, Dios nos hace crecer y quiere que pasemos de lo seco que llamó tierra y que no andemos en la barca. Dios quiere que caminemos sobre el mar. Pero tienes que creer permanentemente. Tienes que tener fe permanentemente. La fe no desciende como le pasó a Pedro. La fe está como un don en tu corazón y produce la purificación de nuestras almas. La fe Dios la usa para justificarnos a fin de que no ministremos y vivamos sobre lo seco que Dios llamó tierra de manera natural, sino única y exclusivamente de manera sobrenatural, porque la fe no es de la tierra, la fe pertenece a Dios. La Escritura dice que fue revelada la fe. Dice la Escritura que antes que viniese la fe, entonces Dios mandó la fe cuando estipuló que la fe viniera. Cuando la fe vino, al tú creer en Jesús, coloca la fe en tu corazón, fe que es necesaria para vivir sobrenaturalmente sobre el mar, como Dios vive, como Dios anda.
dice en Efesios, lo digo en el Espíritu, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere manifestar y motivar en ti el deseo de caminar sobre el mar, de caminar en un estado de fe permanente. Fue escrito por medio de los apóstoles, de un apóstol diciendo, velad, estad firmes en la fe. Con una fe permanente que te hace caminar sobre el mar. Pedro tuvo el deseo de caminar sobre el mar y Jesús le dijo, ven. ¿Qué otra opción tenía? Jesús estaba sobre el mar. Para andar con Jesús como Pedro le gustaba andar con Jesús, la única forma de acercarse a Él, permanecer con Él y estar con Él era caminar sobre el mar como lo estaba haciendo Jesús. Pero Dios le quitó la barca, porque en la barca había temor. Y la fe no opera con el temor. El temor te asocia a la humanidad, a lo natural. Dios quiere con la fe hacer manifestar tu naturaleza divina, donde no hay miedo, donde hay amor que vence el temor. El amor de Dios te llena y no temes, porque confías. Pedro confió porque amaba a Jesús. Actuó con confianza, con fe. Jesús quiere que actúes con confianza para salir de la barca, para que camines sobre el mar, para que te manifiestes como Dios se manifiesta, porque tú eres hijo de Dios, porque Dios te dio su naturaleza divina. Es Pedro quien escribe después que los hijos de Dios tenemos, porque Dios nos ha dado el privilegio de participar de su naturaleza divina. Jesús hizo que Pedro participara de la naturaleza divina, haciéndolo caminar sobre el mar. Con confianza. Pedro caminó sobre el mar, caminó por un tiempo sobre el mar, pero estando lejos de la barca, recordó lo que y vio lo que hacía el mar, lo que hacía la tormenta. Dios quiere sacarte de los efectos de lo que hace el mar y de los efectos de lo que hace la tormenta. Dios quiere pasarte del extremo daño natural para que camines sobre el mar. El profeta Elías dobló el manto, golpeó las aguas se abrieron y caminó y llegó al otro lado con el profeta Eliseo. Tenía poder sobre el mar, tenía poder sobre el mar, porque tenía potestad de hijo de Dios. Cuando Eliseo comprende, toma también el manto y golpea el mar y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Tiene que golpear el mar. Pedro lo golpeó con un paso, Pedro lo golpeó después con el otro paso.
entonces recibió una revelación y una manifestación de Dios más poderosa. Entonces se manifestó de manera más poderosa, porque caminaba como el mar, como el Espíritu Santo caminaba sobre el mar. Caminaba como el mar, como Jesús, el Hijo de Dios, caminaba sobre el mar. Porque Jesús fue caminando sobre el mar y no sobre una barca, porque Él es Dios. Quería que sus hijos también caminaran sobre el mar. Dios quiere que camine sobre el mar. Dios quiere que golpee el mar, que golpee al mar. Dios le dijo a Moisés: extiende la vara y extiende tu mano sobre el mar, porque tenía potestad, porque tenía divinidad que manifestó. Como hijo de Dios tiene que manifestar la divinidad para que fluya lo sobrenatural, para que fluya el poder de Dios, para que fluya el conocimiento de Dios, para que fluya la gloria de Dios, para que fluya el poder de Dios. Porque Dios te llamó a vivir en lo sobrenatural, para que ministre tu divinidad, pero tiene que golpear al mar, tiene que golpear al mar. El mar está esperando que lo golpees, el mar está esperando que pises sobre el mar, el mar está esperando que camines sobre el mar, porque Jesús, quien caminó sobre el mar, como lo hizo el Espíritu Santo, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dijo: por tanto, id con potestad para golpear al mar, con potestad para caminar sobre el mar. Por eso cuando dijo id, su palabra hizo que sus hijos y sus discípulos, sus ministros, se manifestaran con mayor poder sobrenatural, con mayor divinidad que Dios les había dado. Por eso la Escritura en Hechos dice que cuando vino el Espíritu Santo, vino sobre ellos, vino sobre ellos, vino sobre ellos, vino sobre alguien que caminó sobre el mar, vino sobre alguien que golpeó al mar. Y entonces Pedro habló y los apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo lo habló cuando se movía sobre la faz de las aguas para producir un nuevo mundo, para restaurar un mundo. Entonces Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Pedro habló inspirado por el Espíritu Santo que había venido y dijo, y cuando terminó de hablar se manifestó la luz. Cuando terminó de hablar fue la luz a cada vida que estaba allí, porque la luz se manifestó y se produjo salvación. Se arrepintieron 3,000 personas que se convirtieron en hijos de Dios, y fue la luz a cada uno de ellos, porque el Espíritu Santo vino sobre alguien que caminó sobre el mar. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, los hombres no tienen buena relación con la fe, por eso no caminan sobre el mar, porque la fe fue revelada a los hijos de Dios, que son llamados espirituales. Por tanto, los espirituales tienen poder, tienen potestad para restaurar, como lo hizo el Espíritu Santo sobre un mundo, como lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, sobre un mundo, porque caminan sobre el mar.
porque la fe te hace caminar sobre el mar como Dios camina. La fe te hace manifestarte como Dios se manifiesta. La fe te hace, inspirado tú espiritualmente en el Espíritu por Dios, hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente, ministrar como Dios ministra, predicar como Dios predica, enseñar como Dios enseña. Pedro lo hizo, se convirtieron 3,000 personas porque había caminado sobre el mar. Dios quería sacar a sus discípulos de la barca. Dios quería sacar a sus discípulos de los efectos del mar, de los efectos de la tormenta, de los efectos extremos de la naturaleza. Dios quería sacar a sus hijos de la mala relación del hombre con la fe, porque le dijo, ven. El Espíritu Santo dijo, sea la luz. Jesús le dijo a Pedro, ven. Cuando le dijo, ven, el Espíritu Santo habló por medio de Jesús. Le dijo, ven. Y Dios dijo, sea la luz. Dios estaba produciendo una manifestación divina, porque solo Dios camina sobre el mar. Solo Dios camina sobre el mar. Entonces Pedro, cuando escuchó la palabra de Jesús, vino fe a él. La fe que Dios tiene para caminar sobre el mar. Entonces caminó sobre el mar. Ya no estaba en lo seco, ya no estaba en la tierra, estaba sobre el mar, estaba en el lugar donde Dios anda, a la altura donde Dios está, donde está el alto, donde está el Altísimo, donde Dios se mueve. La Escritura dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, producía movimiento. Jesús lo trajo por medio de la fe divina con la que le habló, con la que le hizo estar al mismo nivel de Dios. Lo trajo allí para manifestarle, revelarle movimientos. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Jesús levanta a Pedro del mar, los dos caminaron sobre el agua, los dos hacían movimientos, los dos hacían movimientos. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y uno de los movimientos que hizo fue el siguiente. Entonces Dios dijo, y cuando Dios dijo, produjo la manifestación divina sobre la tierra. Produjo la manifestación de la gloria divina sobre la tierra. Produjo la manifestación de la palabra divina sobre la tierra. Produjo la manifestación del poder divino sobre la tierra. Produjo las obras de Dios sobre la tierra. A ese nivel Dios lo llevó. A ese nivel Dios nos va a llevar a todos sus hijos. Porque Dios hace movimientos sobre el mar. Jesús sobre el mar reprendió al viento, reprendió los vientos y dijo al mar, calla, enmudece. Y se produjo grande bonanza. Jesús no produjo grande bonanza. La bonanza fue producto de que Jesús restauró
la obediencia espiritual de la creación que producía un extremo de destrucción negativa, la restauró y él hizo que él obedeciera a él, a el dueño que se había revelado con potestad en el cielo y en la tierra, porque él estaba sobre el mar haciendo movimientos. Entonces Dios dijo, reprendió a los vientos, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Produjo la voluntad de Dios en la tierra, reveló la voluntad divina en la tierra y la tierra lo obedeció. Quitó lo negativo que producía el movimiento negativo del viento, el movimiento negativo del mar, y los destruyó y produjo la obediencia de la naturaleza a Dios, que se había manifestado con divinidad, divinamente como Dios, como dueño. Y entonces, como él había dicho, diciendo, produzca la tierra, como él le había dicho cuando estaba sobre el mar a la creación, cuando le dijo a los peces que había creado, diciendo que se multiplicaran. Entonces, cuando él, Jesús, restauró la obediencia, se produjo la grande bonanza. Entonces el mar obedeció y produjo el efecto de la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios, a la manifestación divina que vino sobre la tierra, la manifestación divina del Dios verdadero, que cada hijo de Dios va a manifestar. La Escritura dice, una profecía diciendo, tomarán hombres de las naciones a un judío y dirán, nosotros vamos a estar contigo porque sabemos que Dios está contigo. La Escritura dice de José, diciendo, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El jefe de José, quien lo puso a cargo de todos sus bienes, dijo, desde que tú estás aquí, Jehová me ha bendecido por tu causa, porque manifestaba la divinidad de Dios, manifestaba la bendición de Dios externamente, manifestaba la prosperidad de Dios, a la que nada ni nadie puede impedir que se manifieste, porque la Escritura dice, y Jehová estaba con José, Jesús estaba con Pedro sobre el mar, José estaba con Dios sobre el mar. Todos los hijos de Dios, cuando usted lee la Escritura, que eran usados para enseñarnos a usted y a mí cosas espirituales, Abraham, Isaac, Jacob, José, Rubén, Isaacar, Zabulón, los escogidos de Dios, el linaje bendito de Jehová, Dios los usó e hizo que caminaran sobre el mar, e hizo que estuvieran con Dios juntos en el mar, para ministrar la naturaleza divina sobre la tierra, para ministrar la administración divina sobre la tierra, para manifestar la divinidad en la tierra. Isaac estaba sobre el lugar en que iba a ser sacrificado, estaba sobre, Abraham iba a sacrificarlo, estaba sobre un sentimiento, sobre una naturaleza. Isaac estaba sobre un sentimiento, estaba sobre una naturaleza, se iba a dejar. Entonces Isaac le dice a Dios, le dice a Abraham, su padre, el movimiento sobre las aguas. Entonces le dice Isaac, ¿dónde está el cordero
está todo lo necesario para el sacrificio, pero ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está la última manifestación divina, gloriosa, todopoderosa, que llena a plenitud todo? Entonces Dios reveló, viene el Cordero para quitar el pecado del mundo, para que Dios entonces llene todo y produzca la plenitud en los hijos de Dios que Él escogió, el linaje bendito de Jehová. Isaac dijo, ¿dónde está el Cordero? Y Abraham respondió, revelando proféticamente y apostólicamente misterios, revelaciones y secretos de Dios profundo, cuando dijo, Jehová se proveerá de Cordero. Isaías, el profeta, ve en el año 586, diciendo en el Espíritu, cuando ve a Dios en el trono, que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces él dijo, heme aquí, envíame a mí. Dios se había provisto de Cordero. La Escritura dice lo que dijo el profeta Juan cuando dijo, el que de arriba viene es sobre todo. El que de arriba viene es sobre todo, porque camina sobre el mar, porque permanece sobre el mar, porque hace movimiento sobre el mar para producir la manifestación divina, la administración divina, revelar la gloria divina, revelar la palabra divina, para producir la salvación divina que Dios da. Juan dijo cuando vio al Cordero, diciendo en el Espíritu, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios produjo una revelación divina para la salvación de los hijos de los hombres, de una raza que estaba perdida, cuando envió al Cordero y salvó a los hijos de los hombres que había escogido para la salvación eterna en Cristo Jesús, porque Dios quiere que sus hijos caminen sobre el mar. Tienes que caminar sobre el mar para que estés con Dios. Tienes que caminar sobre el mar para que estés con Dios. Para que Dios ministre y se revele de una manera que no ha sido vista nunca antes, en niveles espirituales profundos, divinos, poderosos, con revelaciones profundas. Tú tienes que caminar sobre el mar para que la presencia de Dios restaure, para que la presencia de Dios se manifieste, para producir verdad, sanidad, milagros, prodigios, resurrección de muertos. Dios ahora, a causa de esa ministración divina, va a resucitar muertos, muchos muertos, va a hacer muchos milagros, va a producir mucha prosperidad, va a producir mucha salvación, va a producir mucha restauración, porque Dios está sobre el mar y va a decir una palabra. Dios está sobre el mar y ha producido movimientos. Dios está sobre el mar y ha producido movimientos. Y Dios ahora va a hablar una palabra. Dios habló una palabra sobre el mar, sobre Pedro, y lo hizo caminar sobre el mar, y lo hizo andar con él sobre el mar. Dios te va a llevar a ese nivel. Dios te va a llevar a ese nivel. Padre, gracias por esta enseñanza.
nombre de Jesús, ministranos divinamente con tu divinidad, con tu gloria, con tu presencia, con tu poder, con tu palabra. En el nombre de Jesús.